Lo hice con el papá y con el hijo. Wow, miren, yo sé que esta historia va a traer muchos comentarios tanto a favor como en contra. Así que los invito a que escuchen esta historia con total discreción, ¿verdad? Y que al final, después de que escuchen todo esto, puedan emitir un juicio y dejarlo plasmado, por favor, escrito acá en los comentarios. Y por cierto, si todavía no se han suscrito a mi canal, los invito a que en este momento lo hagan, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y así no se pierdan cuando yo suba nuevos videos. Y bueno amigos, sin más que agregar, vamos viendo en este instante qué fue todo lo que pasó. Así es que acompáñenme a esta nueva aventura. Sean todos muy bienvenidos. A mis 33 años de edad, mi vida amorosa había tomado un rumbo que yo nunca imaginé. Era un total desastre. Y ahorita les voy a contar por qué les estoy diciendo esas cosas. Bueno, mi novio, Ricardo, de 52 años de edad, siempre había sido así como un hombre súper carismático, con una presencia súper imponente y un carácter muy fuerte que me atrajo desde el primer día que lo conocí. Y por cierto, les tengo que contar de que a él lo conocí por medio de esas apps de citas y, bueno, específicamente en el Grindr, amigos. Nuestra relación era súper cerrada y exclusiva. Era una montaña rusa de emociones. Habían días llenos de risas, cenas románticas y promesas de un futuro súper bonito para ambos. Pero también habían momentos llenos de mucha tensión y mucha cólera y mucha ira, producto por su naturaleza celosa y posesiva. Porque sí, amigos, este señor siempre fue demasiado posesivo conmigo, al tal grado de contarles, de decirles de que yo no podía tener amigos, no podía tener ningún conocido y nadie se me podía acercar porque era para que reventara ese globo, amigos, y comenzara a haber muchísimos problemas entre nosotros. Así es que yo mejor lo que hacía era evitar. No tenía amigos, no le hablaba más que solo a él, pues, porque ya me lo podía de que era muy enojado, muy celoso. Fíjense que Ricardo, mi novio, tenía un hijo. Su nombre es Diego. Tenía en ese entonces 30 años de edad. Alguien a quien yo ya había visto un par de veces ahí en su casa. Pero algo súper curioso, amigos, es que ellos dos no vivían juntos. Diego era una versión más joven y más atlética de su padre, con un cuerpo increíble, amigos, súper esculpido por años en el ejército. Y una sonrisa muy coqueta que podría confundirlo a uno fácilmente. Esa sonrisa básicamente era como de una de las cosas que más me gustaban de este muchachón. Bueno, esto que les voy a contar me sucedió hace 6 años y yo siento que lo complicó absolutamente todo. Ricardo y yo tuvimos una pelea que fíjense que ahora que la recuerdo redactándole esta historia a Carlos, yo siento que aún me duele todavía, amigos. Siento algo en el pecho. Es bastante difícil recordarla. Fíjense que una noche, mientras yo estaba ahí dormido en la habitación de Ricardo, de mi novio, él hizo algo que yo siento que no debió hacerlo, amigos. Y por favor, no hagan esto, porque no se vale, pues. Vieran que fue bien feo. Fíjense que él se puso a revisar mi teléfono. Y en eso, entre tantas cosas que estuvo ahí revisando y buscando, amigos, él encontró unas fotos de unos hombres que estaban así sin nada, amigos, que yo había guardado en una carpeta privada y que las había dejado en un lugar bien escondido, que yo no sé ni cómo fue que él llegó y las encontró.
Recuerdos de mi vida antes de nuestra relación y chats antiguos con amigos que, aunque no eran recientes, eran cosas bastante subidas de tono. A mí me gusta mucho eso de textear, amigos, y de tener casi que acción así por medio de texto. Y yo había guardado esas conversaciones para, pues, recordar todos esos momentos, ¿verdad? Pero yo se los juro que todo esto fue antes de conocer a Ricardo. Pero bueno, me despertó súper furioso, amigos, mostrándome todo lo que él había encontrado. Ese hombre estaba demasiado furioso. «Esto es lo que haces a mis espaldas», gritó con los ojos llenos de furia, amigos, bien encendidos. Intenté explicarles lo que yo ya les dije a ustedes, que esas cosas eran del pasado, que no significaban absolutamente nada para mí en ese instante, y yo negué cualquier infidelidad actual, porque era cierto, amigos, yo me estaba portando súper bien y solamente tenía ojos para él hasta ese instante, lo cual hizo que se enfureciera todavía más. «No te creo», me gritó así, amigos, con una fuerza que yo sentí que ese hombre ya me iba a golpear. Tuvo uno de esos arranques de ira que tenía de vez en cuando conmigo. Y fíjense que lo que les voy a contar ahorita, hasta me da pena decírselos, amigos, pero fíjense que tomó mi teléfono celular y me lo lanzó así. Y yo, si no me hago a un lado, amigos, casi que me golpea el rostro. Yo quedé en shock y yo dije, wow, este hombre, si yo me quedo aquí, capaz que me hace algo o no sé, qué peligroso. Pero en eso, la discusión escaló tanto, amigos, que yo mejor opté en irme a medianoche de su casa. Ya era bastante tarde y pues llamé a un taxi y pues me fui para mi apartamento. Súper herido por su desconfianza y molesto realmente por la invasión de privacidad. Porque miren, ¿a quién le va a gustar que le estén revisando sus cosas tan íntimas, amigos, tan personales? Y que por eso es que yo les digo a ustedes, no hagan esas cosas. Se ve súper mal, pues, o sea. Y aparte de una cosa que les voy a decir, el que busca, encuentra. Y mi novio había encontrado algo que yo no estoy seguro si él era eso que quería encontrar, ¿verdad? Pero bueno, vio esas cosas. Esa misma noche yo estaba súper desesperado, estaba triste, estaba bajoneado, amigos, y necesitaba como encontrar algo como para distraerme. Y no se me ocurrió más que volver a instalar el Grindr y abrir esa aplicación. ¡Qué grave error! Ya se lo voy a contar por qué. No planeaba nada serio, solamente me quería despejar, quería distraerme con algún sujeto, no lo sé. Ahí estaba yo, scrolleando y viendo perfiles en Grindr, cuando de repente, amigos, un tipo me escribió. Me empezó a decir que estaba cerca y trajo un par de mensajes muy coquetos, bastante subidos de tono, así tal cual como a mí me gusta, como se los conté hace un momento. Acordamos en que nos íbamos a encontrar en un parque que estaba a unas pocas cuadras de mi apartamento. Bueno, yo me preparé, me di un baño y me puse así súper, pues, oloroso y bien bonito para ir a tener este encuentro y distraerme de todas las cosas que me estaba pasando con mi novio. En eso, amigos, cuando yo llegué, mi corazón dio un vuelco. No me lo van a creer, amigos, pero fíjense que era Diego, el hijo de mi novio. Nos reconocimos casi que al instante. Fíjense que aunque nunca habíamos intercambiado más que saludos formales, así en la casa de Ricardo, y pues un par de adiós y así, nos vimos en ese instante y sus ojos
idénticos a los de su padre, pero un poquito más suaves. Él se veía más tranquilo. Se abrieron con sorpresa. No le vayas a decir a mi papá, por favor, susurró nervioso. Yo le aseguré de que esto iba a ser nuestro secreto y una chispa de complicidad se encendió entre nosotros al instante. Miren, la química fue inmediata. Diego, recién salido del ejército, tenía un cuerpazo, amigos, que le podía quitar el aliento a cualquiera. Unos hombros bien anchos, unos brazos definidos y una energía que contrastaba con la intensidad controladora y posesiva de Ricardo, su papá. Bueno, ya que estaba ahí y estaba como en eso de quererme distraer, vea, ni modo. Vine yo y lo invité a mi apartamento. Y lo que comenzó como una charla súper casual entre nosotros se transformó en algo más. Y eso se iba aprendiendo cada vez y cada vez más. Nos reímos, compartimos historias y la tensión entre nosotros iba creciendo hasta que pasó lo que tenía que pasar. Fue una noche de risas, miradas intensas y una conexión que yo no me esperaba. No solamente se trataba de una atracción física, sino que fíjense que había una ternura en Diego, una vulnerabilidad que me hacía querer conocerlo más. A diferencia de su papá, que él era un hombre súper imponente, muy enojado, posesivo y así, este chico tenía una personalidad distinta, amigos, súper manejable, que me hacía hasta cierto punto desear que mi novio Ricardo fuera así como su hijo. Pero no, amigos, eran personas distintas y eso me atrajo demasiado a él, a su hijo. Bueno, a los pocos días, Ricardo, mi novio, me buscó para reconciliarnos. Se acercó a mí, amigos, y bueno, me hizo un solo drama, vieran, con unas lagrimotas así en los ojos. Me pidió perdón por la reacción que tuvo la última vez, prometiéndome que iba a trabajar en su confianza y tratar de controlar sus impulsos de ira. ¿Ustedes creen, amigos? Yo sabía que esto era muchas banderas rojas, muchas red flags. Y yo, pues, acepté. Pero yo sabía muy por dentro de que él no iba a cambiar, amigos. Él siempre iba a ser el mismo impulsivo, agresivo, posesivo y así conmigo. Pero bueno, por alguna extraña razón, fíjense que yo también lo extrañaba. Necesitaba como sentir su calor, seguir haciendo y teniendo travesuras con él y pues acepté. Regresé con él. Lo perdoné, volvimos y todo parecía normal, nuevamente retomando su curso. Pero mi secreto con Diego, su hijo, no terminó esa noche que nos conocimos. Comenzamos a vernos a escondidas, a veces nos veíamos en mi departamento, en otras veces salíamos a tomarnos un café súper discreto o incluso en paseos nocturnos por la ciudad. Nos gustaba ir a un parque que estaba cerca, ese mismo parque en el cual nos citamos la primera vez que nos vimos, amigos, el cual, fíjense que era bastante solo y esperábamos que se oscureciera por completo para poder hacer nuestras cosas y darle rienda suelta a nuestra imaginación y así ponerle aún más emoción a ese asunto. Cada encuentro con este muchacho era fascinante, muy lleno de un montón de emociones, la adrenalina de lo prohibido, el calor de su cercanía, pero la culpa al mismo tiempo me carcomía al pensar en Ricardo, en su papá. Diego y yo compartíamos más que momentos físicos, hablábamos de nuestras vidas, de sus años en el ejército, de mis sueños por viajar y comerme al mundo y así. Una noche, mientras descansábamos en mi sofá, fíjense que él me confesó que siempre había sentido una curiosidad por mí, pero que nunca pensó que íbamos a terminar juntos, que íbamos a hacer lo que estábamos haciendo, ¿verdad?
eres bastante diferente a lo que yo me esperaba, me dijo, dándome besitos así en mi mano. Esa ternura de él me desarmaba, pero al mismo tiempo me encantaba y me hacía temer por las consecuencias. Ustedes saben a lo que me refiero. Una vez, mientras caminábamos juntos por ese parque en que les cuento, Diego me tomó de la mano y por un segundo olvidé lo demás, olvidé el riesgo, por un momento se me fue de la mente todo lo que estaba alrededor. Y fíjense que de repente, amigos, voy viendo a Ricardo, a su papá, a lo lejos. Y en ese instante el pánico me golpeó. Me puse muy tenso, bastante nervioso. Si tu papá se entera, yo no sé qué va a hacer, le dije. Diego asintió, serio, pero sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y deseo. Entonces, ¿sabes qué? Es mejor que sigamos siendo cuidadosos, me dijo, acercándose un tanto a mí y que yo hasta sentí su aliento. Nos besamos bajo un árbol, escondidos por la noche, y aunque fue un momento súper fugaz, yo lo guardé para siempre en mis recuerdos. Ricardo, mientras tanto, seguía siendo el mismo hombre de siempre. Amoroso en sus mejores días, pero con destellos de celo que me ponían en alerta. Yo ya sentía que me podía golpear o me podía hacer algo. Había visto su lado violento ya un par de veces. Gritos que escalaban incluso a empujones, y eso a mí me aterrorizaba. Sabía que si descubría lo de Diego, su hijo, y de mí, su reacción iba a ser devastadora. Bueno, una noche, mientras cenábamos, yo noté que él volvía a ver mi teléfono con una desconfianza, amigos. Y me pregunta, ¿sigues en Grindr? Y en ese instante, mi corazón se detuvo. Mentí diciéndole que no, que yo no había instalado esa aplicación desde que lo había conocido a él. Pero fíjense que muy por dentro la culpa me quemaba. Diego, su hijo, por su parte, parecía disfrutar el riesgo, enviándome mensajes subidos de tono cuando él sabía que estaba con su papá. Imagínense, eres un peligro, le dije una vez, y él respondió con un guiño, pero te gusta, ¿verdad? El miedo y la emoción se mezclaban en mi pecho y Diego me hacía sentir vivo, libre, como si pudiera ser yo mismo así sin restricciones. Pero al mismo tiempo, Ricardo, su papá, era mi hogar, mi estabilidad, el hombre que me había dado una relación sólida y estable. Cada encuentro con Diego era un paso más cerca de un abismo. Una tarde, mientras organizaba y limpiaba mi apartamento, encontré una foto de Ricardo y yo en nuestra primera cita, sonriendo así súper despreocupados y emocionados por conocernos. La culpa me golpeó, pero en ese momento Diego me llamó, proponiéndonos vernos en un lugar a solas y discreto, porque me dijo que andaba bien prendido, que andaba a ganas. Así es que yo acepté, incapaz de resistirme a esa voz y a esa forma tan linda de hablarme. Wow, que yo caía súper rendido a sus pies. El último encuentro con Diego fue en un mirador al atardecer. Nos sentamos en su auto, mirando las luces de la ciudad. Esto no puede seguir así para siempre, le dije con mi voz así temblando, pero al mismo tiempo sin ganas, sin querer decírselo. Él me miró, se puso súper serio y asintió. Lo sé, pero la verdad es que yo no quiero parar. Y en eso me besó. Y por un momento el mundo se volvió a desaparecer, amigos. Yo no sé qué era lo que tenía Diego, de que cuando yo estaba con él podía fácilmente olvidar todo lo que estaba a mi exterior. Todo lo demás no existía, solamente ese momento entre él y yo.
Pero al volver a casa, un mensaje de Ricardo me esperaba. Necesitamos hablar. Mi estómago en ese instante se apretó, amigos. Comencé a sentir un montón de cosas extrañas. Yo sabía que el secreto no iba a durar mucho más. Ustedes saben que la mentira tiene patas cortas, como dicen por ahí. Y el miedo a perderlos a los dos, o peor, a enfrentar la furia de Ricardo, me estaba consumiendo por dentro. Estaba atrapado entre el amor, el deseo y el peligro, sin saber realmente cómo escapar. ¿Cómo creen ustedes que terminó todo este enredo el cual viví? Dejen por favor sus comentarios, quisiera saber qué piensan. Y bueno, amigos, hasta ahí llegó la historia de ahora. De verdad que sí está súper... hay una maraña de cosas ahí que son cosas que suceden a veces. Qué casualidad que tuvo que ser el hijo del novio y así. Pero no sabría qué sugerirle o qué decir con respecto a esta historia, porque sí está bastante fuera de lo común, bastante fuera de lo normal. Pero quizás si solamente te hubieras comido al hijo como un desliz o solamente un encuentro y así, hubiera sido lo ideal, ¿verdad? Pero aquí el error fue de que te enamoraste de él. Pero al mismo tiempo te entiendo, porque el señor era una persona demasiado agresiva. Yo no sé ustedes, amigos, pero a mí sí me da curiosidad de saber cómo terminó todo esto. Y espero de verdad que me mande la última parte, que me mande cómo fue que terminó todo este enredo, porque no me quiero quedar con la curiosidad, así como estamos todos ahorita, amigos. Esto sí que no se vale, pues es injusto. Así es que por favor, mándame la parte final de esta historia. Queremos conocer y ver cómo pasó todo esto, ¿verdad? Aunque yo tengo la ligera sospecha, amigos, de que el chico que compartió este relato, a mí se me hace que se quedó sin el plato y sin la comida, como dicen por ahí, ¿verdad? A mí tengo esa ligera sospecha, ¿verdad? Pero no sé. ¿Ustedes qué piensan? Déjenmelo saber, por favor, en los comentarios. Y por cierto, si todavía no se han suscrito a mi canal, les invito a que lo hagan en este instante. Dejen su bonito like, activen la campanita de notificaciones para que YouTube vaya y les cuente así: oigan, Carlos subió un nuevo video, vayan a verlo. Y así pues estamos siempre en contacto y en comunicación, amigos. Los voy dejando por ahí. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con esta historia que está súper retorcida, amigos. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida. Los voy dejando. Les mando un montón de besos y un montón de abrazos a todos. Los quiero muchísimo. Bye.